Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Lucita siempre se había considerado una persona racional, pero últimamente su vida se había convertido en un caos. La ropa cambiaba de color, las cosas desaparecían, los documentos terminaban en lugares donde ella no los había dejado. Poco a poco, Lucita comenzó a creer que estaba perdiendo la cabeza. Su esposo insistía en que necesitaba tratamiento. Ella dejó su trabajo, se encerró en sí misma, pero la ansiedad no desaparecía. Un día, fue secretamente a la estación de tren para encontrarse con la madre de Pancho, y su suegra le reveló una aterradora verdad. Lucita Rubio miró con asombro su tocador. Había vuelto a pasar. No era la primera vez, y aún así. ¿Cómo podía alguien acostumbrarse a esto? Recordaba claramente, solo la mañana de ayer había abierto un tubo nuevo de su base favorita y usó solo una pequeña gota para disimular las ojeras, que se habían vuelto una característica constante debido a la falta de sueño. Y ahora, el tubo estaba casi vacío. Pero nadie más podía haberlo usado. Simplemente no había nadie. Seguía pasando, su vestido rojo, que había elegido con tanto cuidado en la tienda, de repente se convertía al día siguiente en el mismo vestido estiloso y hermoso, pero en azul. El anillo de zafiro que su esposo le había regalado se transformaba en uno casi idéntico, pero con un rubí. Incluso las cosas pequeñas, un tazón de avena, si ella miraba hacia otro lado, se transformaba en una tortilla, los objetos importantes desaparecían, los documentos de alguna manera terminaban en lugares completamente diferentes a donde los había dejado. Y luego estaban los incidentes verdaderamente peligrosos. Más de una vez, Lucita había olvidado apagar el gas en la cocina y solo la pura suerte la había salvado del desastre. Su esposo llegaba a casa justo a tiempo, o el jardinero olía el gas. O las ventanas. Lucita siempre las cerraba con llave por la noche, pero ahora a menudo se despertaba para encontrarlas completamente abiertas, incluso cuando hacía mucho frío afuera. Y hoy, era la base, desaparecida durante la noche, como por arte de magia. «Querida, ¿estás bien?», preguntó Pancho, entrando en el dormitorio. «Todo está bien». Lucita le sonrió. La sonrisa debió de haber sido lamentable, porque Pancho entendió de inmediato. ¿Otra vez? Se acercó, envolviéndola con sus brazos alrededor de los hombros. En su cálido y fuerte abrazo, Lucita siempre se sentía más segura, él estaba allí, la amaba y no dejaría que le pasara nada. «Otra vez», murmuró, enterrando su rostro en su hombro. Un poco más y las lágrimas comenzarían, su nariz ya le picaba. «Está bien», murmuró Pancho, acariciando su cabello. «Todo va a estar bien. Ya he concertado una cita con un muy buen doctor. No quiero ir al hospital». Lucita estaba a punto de romper en llanto. Sabía que algo no andaba bien con ella, pero la idea de ver a un médico, ese tipo de médico, un psiquiatra, la aterraba. ¿Y si la declaraba legalmente incapaz? ¿Y si le diagnosticaba algo terrible? Mientras no hubiera un veredicto oficial, todavía había esperanza. «Ay, por favor, ¿qué hospital?». Pancho se apartó un poco y la miró a los ojos. Su mirada era firme y segura, pero llena de calidez. «Es solo un muy buen especialista. Nos consultará en privado, sin registros, sin hospitales, nada de eso. Todo estará bien, lo prometo, confías en mí, ¿verdad?». «Sí», asintió Lucita. Había dejado de confiar en sí misma hace mucho tiempo, pero en él. Pancho seguía siendo su único ancla de estabilidad en un mundo que se estaba desmoronando rápidamente. Aunque, en realidad, probablemente el mundo estuviera bien, era ella quien tenía problemas. Y problemas serios, a juzgar por todo lo que había estado sucediendo. Todo había comenzado aproximadamente un año después de su boda, un evento tan esperado y sin duda feliz. Lucita de repente empezó a mezclar las cosas, a olvidar cosas. Al principio sucedía rara vez, pero los episodios se hicieron más frecuentes. No hubo señales de advertencia, ella se sentía feliz,
amada, experimentando emociones más intensas que nunca. Y qué afortunada era de que Pancho sintiera lo mismo. Todo había sido perfecto. Y luego, esto. Lucita y Pancho se conocieron en el momento justo, cuando ella estaba en la mentalidad y el estado de ánimo adecuado para algo nuevo. Todo empezó con Tomás, el hermano mayor de Lucita. Simplemente no lograba entender que su pequeña hermana ya había crecido, que era una adulta completamente independiente. A pesar de que Lucita ya era jefa de ventas en una empresa local de fabricación de ventanas de plástico y ganaba un ingreso sólido. Ella había rechazado deliberadamente trabajar en la empresa de su hermano, a pesar de la cómoda posición que la esperaba allí, un trabajo fácil con un salario más que decente. Pero Lucita quería demostrar que podía hacerlo por su cuenta, que era tan fuerte e inteligente como él. Y Tomás era alguien a quien admirar. Contra todo pronóstico, había construido un pequeño imperio desde cero, había establecido y dirigido con éxito una planta lechera. No era una gran empresa, pero en su ciudad, la gente prácticamente se peleaba por sus productos, alta calidad a un precio razonable. Tomás apostó por los ingredientes naturales y los beneficios para la salud y los clientes lo apreciaron. Pero su camino no había sido fácil. Como estudiante, perdió a ambos padres en un instante. Su padre perdió el control en una carretera helada, el coche patinó, y ni él ni su esposa sobrevivieron. De la noche a la mañana, un peso inimaginable de dolor y responsabilidad cayó sobre los hombros de Tomás. Para empeorar las cosas, de repente tenía que cuidar a una hermanita. Lucita acababa de cumplir 10 años en ese momento. Sin parientes cercanos, ella corría el riesgo de terminar en un orfanato. Pero Tomás hizo lo imposible, consiguió la tutela legal de su hermana. No había sido fácil. Al principio, los servicios sociales se mostraron reacios a confiarle a una niña tan pequeña a un hombre tan joven. Pero de alguna manera, Tomás logró convencerlos. Lo que siguió fue un largo y increíblemente difícil periodo en sus vidas. Tomás cambió a cursos universitarios a medio tiempo, consiguió un trabajo e incluso comenzó a trabajar como taxista de noche. Afortunadamente, había obtenido su licencia de conducir antes del accidente de sus padres, sin esos trabajos extras, no habrían sobrevivido. Por supuesto, Lucita, a su corta edad, no podía comprender completamente el peso de la responsabilidad que recaía sobre los hombros de su hermano. Pero hacía todo lo posible por ayudar en lo que podía, estudiaba bien, llegaba a casa a tiempo e incluso aprendió a cocinar viendo programas de cocina. Y, para su sorpresa, resultó ser bastante buena en ello. Tomás se convirtió en madre y padre para ella. No importaba cuán ocupado o agotado estuviera, siempre encontraba tiempo para conversaciones sinceras, revisaba su tarea, preguntaba por sus amigos y se aseguraba de que nadie maltratara a su hermanita. Cuando era niña, Lucita podía contarle absolutamente cualquier cosa, sabía que él la entendería y apoyaría. Eso no tenía precio. Al mismo tiempo, Tomás trabajaba en su negocio lechero. Durante mucho tiempo, no fue más que un sueño, uno en el que pocos creían, la competencia era feroz, los costos iniciales eran altos y parecía no haber forma de conseguir financiación. Y, sin embargo, Tomás lo logró. Convenció a los grandes inversionistas de que su idea valía la pena. Su plan había sido elaborado meticulosamente durante años, tenía las conexiones adecuadas y, eventualmente, el dinero siguió. Y entonces todo comenzó. Lucita nunca se sintió más orgullosa de su hermano que cuando vio que su visión tomaba forma. Para entonces, ella estaba a punto de graduarse de la secundaria. A menudo visitaba la fábrica con Tomás, paseando por los vastos pasillos de producción, observando a los trabajadores y a los animales, y dándose cuenta de que su hermano estaba al mando de todo eso. El orgullo que sentía por él era abrumador. Ahora, realmente somos fuertes. Tomás le sonreía. Ahora, defenderemos nuestro terreno. El dinero no es lo más importante en la vida, pero es importante, muy importante.
El dinero es poder y energía, recuerda eso. Nunca le negó nada. Incluso cuando era solo un estudiante sin dinero, trabajando en todos los trabajos posibles, de alguna manera lograba sorprenderla con pequeños regalos, una muñeca, una barra de chocolate, un libro, una linda horquilla. Le encantaba hacer feliz a Lucita. Pero ahora, con dinero de verdad entrando, Lucita finalmente entendió lo que significaba vivir una vida hermosa. No eran ricos a nivel de Forbes, pero ahora podían permitirse ropa de marca, comida de alta calidad y vacaciones varias veces al año. Tomás, Agassia y Lucita viajaban juntos por el mundo, visitando todos los destinos turísticos más famosos. Agassia era la esposa de Tomás. Se habían conocido poco después de que Tomás se graduara. En ese entonces, él aún era un joven con grandes sueños y perspectivas inciertas, pero eso no detuvo a Agassia. Ella lo apoyó, ayudó con su negocio, ayudó con Lucita, ayudó con todo. Con el tiempo, se mudó con ellos, queriendo estar cerca todo el tiempo. Lucita y Agassia rápidamente se hicieron buenas amigas. Así que cuando Tomás y Agassia finalmente se casaron, nadie se sorprendió. Eran como dos mitades de un todo. Agassia había estado al lado de Tomás en sus años más difíciles, al igual que Lucita. Ella creía en él, lo apoyaba, y juntos lucharon, sobrevivieron e incluso prosperaron. Ese lazo hacía que los tres se sintieran más como una familia que cualquier otra cosa. Todo en la vida de Lucita iba bien, pero había algo que oscurecía su felicidad, la excesiva sobreprotección de Tomás. Su hermano era un hombre racional, alguien que tomaba riesgos a diario y enfrentaba los desafíos de frente. Los negocios no son para los débiles, y él lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, cuando se trataba de su hermana, se comportaba como una gallina ansiosa. Todo comenzó cuando Lucita llegó a la edad en que las chicas empiezan a ir a los clubes. Tu prioridad ahora es estudiar. Tomás declaraba en su tono estricto, como de mentor, cada vez que Lucita pedía salir con sus amigas. Ni siquiera tienes 18 años, ¿qué clubes? ¿Tienes idea de lo que pasa en lugares como esos? ¿Te das cuenta del tipo de peligros que podrían esperar a una chica joven? No lo sé, y no lo sabré hasta que lo intente. Una chica tan bonita e inexperta como tú no tiene nada que hacer ahí. Entonces, ¿cómo se supone que voy a ganar experiencia si nunca me dejas ir a ningún lado? Lucita entendía que Tomás no estaba siendo controlador por maldad. Simplemente la amaba demasiado y había sido responsable de ella durante tanto tiempo. Perder a sus padres tan repentinamente lo había lanzado a un mundo de responsabilidades que ningún joven debería haber tenido que enfrentar solo. Agassia, siempre la pacificadora, ayudaba a suavizar las tensiones entre los hermanos. Eventualmente, Tomás hizo un compromiso, Lucita podía ir al club, pero tenía que llamarlo cada hora y regresar a las 2 de la mañana. Podía ir a viajes a la playa con sus amigas, pero solo si prometía tener cuidado y se ponía en contacto con él regularmente. Era reconfortante sentirse tan profundamente amada. Lucita sabía que, pasara lo que pasara, siempre tendría a alguien a quien recurrir. Si alguna vez se metía en problemas, su hermano movería cielo y tierra para protegerla. Pero la hipervigilancia de Tomás no disminuyó, incluso después de que Lucita se graduara de la universidad. Para él, el mundo estaba lleno de peligros acechando en cada esquina y como su hermano mayor, era su deber protegerla de ellos. Decidida a probar su independencia, Lucita comenzó a tomar decisiones que iban directamente en contra de las expectativas de Tomás. Lo primero que hizo fue negarse a trabajar en la empresa lechera de él. Sabía que si se unía a su negocio, él seguiría resguardándola de los desafíos, aliviando cada dificultad antes de que ella siquiera la encontrara. En su lugar, Lucita solicitó trabajo en una empresa completamente diferente. Y prosperó. En solo unos meses, fue ascendida a jefa de ventas. Fue uno de los momentos más orgullosos de su vida, la prueba de que podía lograr el éxito sin la influencia de su hermano. Tomás y Agassia estaban genuinamente felices por ella. Eres increíble.
Puedes hacer cualquier cosa. Tomás sonrió con orgullo. Lucita esperaba que ahora, finalmente, su hermano comenzara a tratarla como a una adulta. Pero no importaba cuán exitosa o independiente se volviera, siempre seguiría siendo su niñita que necesitaba protección. Su sobreprotección continuó. Tomás seguía queriendo saber a dónde iba los fines de semana, con quién estaba y cuándo regresaría. Se aseguraba de que estuviera comiendo bien, vistiéndose adecuadamente y que le diera mantenimiento a su auto a tiempo. Lucita ya había vivido sola por un tiempo, alquilando un apartamento mientras ahorraba para comprar el suyo. Tomás le había ofrecido comprarle un lugar, él ciertamente tenía los medios, pero Lucita se negó por principio. Quería ganarlo por sí misma. Y sabía que lo lograría. ¿Y Tomás? Ahora, Lucita discutía con él con frecuencia. No es que no amara a su hermano, lo amaba mucho. Y entendía de dónde venía su excesiva protección. Él había asumido la responsabilidad de ella desde que sus padres fallecieron. Él había sido solo un niño cuando de repente se convirtió en su tutor. Debió haber sido difícil salir de ese rol después de tantos años. Aún así, Tomás podía ser increíblemente frustrante. Lucita incluso había comenzado a considerar la terapia familiar. Sin embargo, Agacia pensaba que no era necesario. Todo estará bien, le aseguró Agacia. Tomás se dará cuenta, tarde o temprano, de que es hora de aflojar un poco su control. Solo está muy preocupado por ti. Lucita esperaba que una vez que Tomás y Agacia tuvieran un hijo, su hermano centrara su atención en el bebé, finalmente viéndola como una adulta. Además, estaba emocionada por la idea de cuidar a su futuro sobrino o sobrina. Pero tener un hijo resultó ser una lucha. Agacia tenía problemas de salud que intentaba superar, aunque hasta ahora sin éxito. Lucita sentía una profunda pena por ellos. Tomás y Agacia habrían sido unos padres increíbles, amorosos, atentos y gentiles. Le habrían mostrado al niño el mundo, le habrían dado todo lo que necesitaba y mucho más. Pero la vida no era justa. Luego sucedió algo que enfureció tanto a Lucita que dejó todo y se mudó a una ciudad completamente diferente. Una gran ciudad ruidosa y lejana donde podría empezar de nuevo. Ocurrió en una mañana de trabajo común. Lucita debía ir a la oficina de impuestos, lo que significaba que estaría fuera de la oficina por varias horas, siempre había largas filas y el asunto que debía resolver era complicado. Pero cuando llegó, se fue la luz y la reunión se reprogramó para el día siguiente. Así que regresó a la oficina. Fue directamente a la oficina de su jefe para informarle sobre el retraso, pero antes de llegar a la puerta, escuchó una voz familiar. Tomás. Se detuvo en seco. Instintivamente, se acercó, manteniéndose fuera de vista, y escuchó. Lucita está haciendo excelente. Es trabajadora, determinada. Su jefe sonaba casi como si le estuviera reportando a Tomás, quien estaba sentado frente a él. A través de la puerta entreabierta, ella los vio a ambos. Tomás sonrió, asintiendo con aprobación. Tienes una hermana maravillosa. Una joven prometedora. Una niña. Por alguna razón, esa palabra en particular lastimó a Lucita más que cualquier otra. Pero, por supuesto, todavía es demasiado inexperta para un puesto de jefa de departamento, continuó el director. No te preocupes, Tomás, la estamos vigilando. Ni siquiera lo nota. Es una chica fantástica, realmente, trabaja duro, aprende rápido. Muy brillante. Bien, asintió Tomás. Déjala pensar que logró todo esto por sí misma, que está manejando todo perfectamente. Ella necesita eso para su confianza. Y además, la experiencia que está ganando en este puesto es invaluable. Lucita no escuchó más. Abrió la puerta de golpe y entró al despacho, lanzando una mirada despectiva a su hermano. ¿Qué escena armó? Ella le dio a Tomás todo su enojo, hasta el último pedazo. Y su jefe también recibió su parte justa.
Lucita no se contuvo, sin preocuparse por censurarse, porque ya lo sabía, no había manera de que siguiera trabajando en esa empresa. Tomás trató de calmarla, pero fue inútil. Me controlas como si tuviera 5 años. Pero esta vez has ido demasiado lejos. Esto no es normal. Tú no eres normal. Lucita, tienes razón, no debería haber. No hay ningún, pero. No me dejas respirar. Hasta este trabajo, pensé que finalmente me había encontrado. Resulta que todo era solo una ilusión. ¿Tú te aseguraste de eso también? Tomás intentó decir algo, detenerla, pero Lucita ya estaba saliendo, golpeando la puerta detrás de ella. Tenía que salir de allí. Ahora estaba sentada en su coche, el coche que Tomás le había dado, por supuesto, para que pudiera ir a la universidad cómodamente. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría estallar. Necesitaba un momento para sentarse y calmarse. No podía conducir así. Se sentía herida. Humillada. Realmente había creído que había ganado su puesto como jefa de departamento con sus propias habilidades y trabajo arduo. Y había trabajado duro, ponía largas horas, constantemente aprendiendo cosas nuevas. Se había sentido orgullosa de sí misma. Había compartido cada éxito con Tomás y él siempre sonreía, la elogiaba, la alentaba. Pero todo este tiempo, él lo había sabido. Él sabía que estaba siendo supervisada, que no la habían hecho gerente por sus logros, sino porque él lo había organizado. Por supuesto. Tomás debía estar cerca del CEO de la empresa. No era una sorpresa, tenía muchas conexiones poderosas en esta ciudad. Eso era todo. Esta ciudad. Aquí, Tomás era un hombre respetado, un joven empresario exitoso. Todo el mundo lo conocía. Y Lucita, sin importar lo que hiciera, siempre sería solo su hermanita pequeña. Incluso si lograba algo por sí misma, la gente asumiría que fue gracias a Tomás. Y ahora, ni siquiera ella sabía qué creer más. La decisión llegó de repente. Se iría. Se mudaría a otra ciudad, lejos de casa, y comenzaría de nuevo. Y al instante, el nombre de la ciudad perfecta surgió en su mente. Sí. Grande, ajetreada, hermosa. Llena de oportunidades. Y lo más importante, lo suficientemente lejos como para que la influencia de Tomás no llegara allí. Allí sería donde finalmente se probaría a sí misma lo que era capaz de hacer, sin el apoyo de su hermano. Una extraña calma se apoderó de ella. Incluso su enojo hacia Tomás se desvaneció. De hecho, sentía lástima por él. Tomás no intentaba controlarla por malicia. Realmente se preocupaba por ella. Había vivido así tanto tiempo, cuidándola, protegiéndola. Sería difícil para él cuando se enterara de que se iba. Esa noche, Lucita habló con su hermano y Agacia con calma, sin rastro de la ira de antes. ¿Por qué debería estar molesta? La decisión estaba tomada. El plan ya estaba en marcha, había encontrado un departamento en su nueva ciudad y programado varias entrevistas de trabajo. Todo había sucedido tan rápido. Lucita no era del tipo que dejaba las cosas para después, ya había comenzado a hacer su movimiento. Tomás intentó disuadirla. Esa ciudad es enorme y desconocida. Vas a estar completamente sola allá. Eso es precisamente el punto. Ya soy adulta, necesito finalmente entender de lo que soy capaz sin ti. Te puedo decir ahora mismo lo que eres capaz de hacer. Eres una empleada inteligente y prometedora en una gran empresa. Yo no tuve nada que ver con eso, tus colegas te valoran y te elogian. Eso es todo un logro tuyo. No estoy tan segura, Lucita negó con la cabeza. La conversación entre Tomás y su jefe seguía repitiéndose en su mente. Tomás estaba claramente ansioso, comenzó a pintar vívidas imágenes de todos los peligros que esperaba a una joven en una ciudad grande y desconocida. Y era obvio, él realmente creía cada palabra que estaba diciendo. Basta.
Lucita lo interrumpió. ¿Te has olvidado de que ya soy adulta desde hace un buen tiempo? Ya no soy una niña ingenua de la universidad. No te preocupes, estará bien. De verdad estará bien. Agacia finalmente habló después de haber permanecido en silencio hasta ahora. Lucita se mantendrá en contacto con nosotros, ¿verdad? Claro. Siempre sabremos cómo le va. Y si algo pasa, podrás ayudarla en cualquier momento. Solo quiero que sepas, dijo Tomás, su voz ahora más suave, que si algo sale mal, llámame de inmediato. Pase lo que pase, siempre tendrás apoyo aquí. Este es tu hogar, siempre podrás regresar. Lucita sonrió. Se dio cuenta, su hermano finalmente había aceptado su decisión. Eso ya era una victoria. Eso significaba que comenzaba a entender, su hermanita había crecido. Ya era hora, después de todo, acababa de cumplir 25 años. Y entonces, algo sucedió que Lucita nunca esperó. Algo completamente increíble. Lo siento, Tomás bajó la mirada. De verdad no me comporté bien. Ahora lo entiendo. Agacia sonrió radiante de felicidad. Lucita parpadeó sorprendida. Bueno, creo que es hora de tomar un café, anunció Agacia con entusiasmo. Pasé por la panadería de camino a casa y compré un montón de dulces. Así que, Lucita se fue. Al principio, tenía suficiente dinero para subsistir, después de todo, su puesto en la empresa pagaba bien y ella había estado ahorrando. Además, Tomás transfirió una cantidad generosa a su cuenta. Considera esto el equivalente financiero de mis disculpas. O, ya sabes, un pequeño bono de inicio. Lo que sea. Solo me hace sentir mejor. Lucita solo sonrió. Oh, su querido hermano mayor. La gran ciudad no recibió a su nueva residente con los brazos abiertos, lluvia fría de octubre, un viento helado que cortaba, nubes grises y pesadas sobre su cabeza, y la gente apresurándose con rostros tensos y serios. Pero el corazón de Lucita cantaba. Se sentía realmente feliz y libre. Amaba a su hermano, por supuesto, pero era tan importante para ella demostrar, para él y para sí misma, que era una adulta independiente y capaz que podía manejar la vida por su cuenta. Su apartamento era pequeño pero acogedor y la vista de la bulliciosa avenida afuera la hacía feliz. Siempre había algo sucediendo allí, era como ver televisión en vivo. No es que necesitara un televisor real, había traído su computadora portátil. Durante la primera semana más o menos, Lucita solo deambuló, explorando la ciudad, caminar por parques y bulevares, entrar en tiendas grandes y pequeñas, sentarse en cafés locales. Le encantaba todo sobre este lugar, era grande, vibrante, siempre en movimiento. Al mismo tiempo, seguía yendo a entrevistas de trabajo. Los salarios en esta metrópolis eran significativamente más altos que los que estaba acostumbrada a recibir en su ciudad natal, lo que era un gran plus. Pero encontrar trabajo resultó ser más difícil de lo que esperaba. Los empleadores sonreían, le decían que la llamarían si era la persona adecuada, y luego nunca llamaban. Eventualmente, Lucita bajó sus expectativas, un puesto de dirección no era algo que se conseguía de inmediato. No pasa nada. Dirigió su atención a puestos de nivel de entrada. Y la suerte llamó a su puerta mucho antes de lo que pensaba. Así fue como Lucita consiguió su primer trabajo hecho por ella misma, como estimadora de costos en una pequeña fábrica de muebles. El salario era decente, el trabajo sencillo y el equipo era agradable. ¿Qué más podría pedir? También hizo nuevos amigos, personas que la introdujeron a la vida nocturna de la ciudad, bares, clubes, distritos que nunca dormían, luces deslumbrantes. Era increíble. Al principio, como había prometido, Lucita llamó a Tomás todos los días. Él se preocupaba por ella, hacía 1.000.000 de preguntas, seguía ofreciéndose a ayudar. Lucita se mantenía educada pero firme. No, ella era adulta, ella era independiente, y Tomás tenía que aceptarlo. Y,
con el tiempo, lo hizo. Las llamadas constantes cesaron. Sus conversaciones se convirtieron en lo que Lucita siempre había querido, igualitarias. Y eso fue maravilloso. De vez en cuando, Lucita visitaba a Tomás y Agacia, y ellos la visitaban a ella también. Se mantenían cerca, pero la supervisión había desaparecido. El control constante se había aflojado. Todo finalmente había encajado en su lugar. Cuando se trataba de su vida personal, Lucita no tenía mucha suerte. Era una mujer hermosa que siempre atraía la atención donde quiera que iba. Naturalmente, tenía muchas opciones, pero por alguna razón, las cosas simplemente nunca funcionaban. Los romances que comenzaban de manera tan hermosa y llena de promesas inevitablemente terminaban en decepción. Después de algunas rupturas, una sensación desagradable persistía en su alma durante mucho tiempo. Y Lucita quería una familia, tal vez incluso hijos. Claro, disfrutaba de su libertad, el hecho de que solo perteneciera a sí misma y pudiera ir a cualquier lugar en cualquier momento. Pero también anhelaba un hombro confiable a su lado, una persona que la abrazara, la apoyara y siempre la entendiera. Tenía un ejemplo perfecto de una relación sólida, su hermano y Agacia. Parecían entenderse con solo una mirada. Claro, tenían desacuerdos, pero nunca con humillación, siempre con la disposición de escuchar y tratar de ver las cosas desde la perspectiva del otro. Pero su persona aún no había aparecido. Y la soledad comenzaba a pesarle a Lucita. Fue entonces cuando conoció a Pancho, completamente por casualidad, como si el destino mismo hubiera intervenido. Sucedió en el aniversario de su jefe. La atmósfera festiva había llenado la oficina desde temprano en la mañana. Los empleados habían preparado una hermosa sorpresa, dando la bienvenida a su director en el vestíbulo con flores y globos, incluso cantando una versión reescrita de una canción que habían ensayado con antelación. Fue divertido. A lo largo del día, los visitantes siguieron llegando con ramos de flores y elegantes bolsas de regalos, era como una especie de peregrinaje. Uno de esos visitantes era un joven con traje de negocios, que mostraba una sonrisa encantadora. Se encontraron en el vestíbulo. Lucita venía del área de contabilidad con una carpeta de documentos, mientras que él estaba allí, mirando alrededor de manera algo vacilante. Al menos, eso fue lo que le pareció a Lucita. «Disculpe, señorita, ¿me podría ayudar a encontrar la oficina de Vidal Tano?» Lucita lo comprendió inmediatamente, otro bien intencionado. Explicar cómo llegar a la oficina del director tomaría mucho tiempo, además, la oficina era prácticamente un laberinto. Y el desconocido, bueno, era tan guapo, mirándola con esos ojos azules profundos, sonriendo de manera tan cálida y amable. «¿Por qué no lo llevo yo?», sugirió Lucita. «Yo voy en esa dirección». «Oh, eso sería fantástico», dijo el desconocido, entusiasta. Aunque, no permaneció como un desconocido por mucho tiempo. Cuando llegaron al segundo piso, Lucita ya sabía su nombre, Pancho. Ella también se había presentado. Y para el tercer piso, quedó claro, ninguno de los dos quería separarse. De pie fuera de la oficina de Vidal Tano, intercambiaron números de teléfono. Pancho la miró de una manera que hizo que a Lucita le diera vueltas la cabeza, con interés, admiración, como si estuviera viendo a la mujer más hermosa del mundo. Y con él, exactamente así se sintió ella. Pancho entró en la oficina de Vidal. Lucita regresó a la suya, con los pensamientos revoloteando en su mente y el corazón acelerado. Él llamó al final de la jornada laboral y le ofreció pasar a recogerla. Lucita no le dijo que se estaba llevando su propio coche, no había razón para rechazar la oportunidad de conocerse mejor. Su coche podría quedarse estacionado allí, y mañana por la mañana, Lucita solo tomaría un taxi para ir al trabajo. Esa noche, realmente se conocieron, compartieron todo, ya que ambos eran completamente abiertos. Pancho resultó ser hijo de un conocido empresario de la ciudad. Su padre era dueño de un imperio alimentario, minifábricas que producían productos de marca,
una cadena de tiendas. Lucita entendió exactamente qué tipo de dinero y poder significaba eso. Pancho probablemente había crecido como un pequeño príncipe, sin conocer la privación. Pero a pesar de eso, era sencillo, humilde y natural, nada que ver con los arrogantes hijos de ricos con los que Lucita había tratado antes. Lucita también le habló de sí misma, incluido el conflicto con su hermano. Aunque, para ser sincera, ese conflicto ya pertenecía al pasado. La razón por la que terminé aquí, en esta ciudad, fue por mi pelea con Tomás. Lucita sonrió. Ahora parece tonto, pero... ¿por qué tonto? Pancho negó con la cabeza. Mi padre ejerció la misma presión sobre mí que tu hermano sobre ti. Pero yo no tuve el valor de hacer lo que hiciste tú, dijo. Admiro tu decisión. Yo tampoco me arrepiento de nada, sin embargo. Al final, mi padre tenía razón sobre mí y ahora siento que estoy en el lugar correcto. Disfruto lo que hago. A una edad temprana, Pancho ya se había convertido en la mano derecha de su padre. Estaba metido en los detalles del negocio, ya que se esperaba que eventualmente tomara las riendas y parecía que Pancho lo estaba haciendo de maravilla. Comenzaron a verse todos los días, disfrutando siempre de su tiempo juntos. Visitaban lugares hermosos, hablaban de todo lo que se les ocurría y reían a menudo. Sin embargo, Pancho no le presentó a Lucita a sus amigos, ni tenía mucho interés en conocer a los de ella. ¿Para qué necesitamos a los demás?, decía él si Lucita sugería visitar a sus amigos o hacer una excursión con sus compañeros de trabajo. No quiero que nadie interfiera con nosotros con su presencia. A Lucita realmente le gustaban esas palabras. Le gustaba la actitud de Pancho, con él se sentía amada y hermosa. No había secretos entre ellos. Lucita compartió su conflicto con su hermano, y Pancho no ocultó la verdad sobre su madre. La mujer que dio a luz y crió a Pancho se había vuelto loca. Al parecer, algún trastorno genético se había manifestado con la edad. Al principio, todo había estado bien, era una mujer común, que amaba a su hijo y a su esposo, pero luego... fue algo gradual, no rápido. Pancho compartió sus dolorosos recuerdos. Mi madre empezó a olvidar cosas, a mezclar los hechos, y luego empezaron las alucinaciones. Y lo peor, lo más desagradable, fue su agresividad. Comenzó a desquitarse con mi padre, luego también conmigo. Al final, mi padre tuvo que declararla incompetente porque era peligroso, había tantas propiedades vinculadas a una persona que no podía controlarse. Nunca sabes quién podría aprovecharse de eso. Pancho tuvo que cuidar de su madre. Su padre, un exitoso hombre de negocios, podía permitirse contratar a una enfermera, pero eso no era suficiente. Una persona enferma requería la participación constante de todos los miembros de la familia. Intentamos asegurarnos de que mi madre no se hiciera daño. Pancho negó con la cabeza. Pero ella no entendía. No entendía que estábamos tratando de ayudarla, y nos veía como enemigos, a mí también. A su propio hijo, el único llamado hijo. Mamá se convirtió en alguien completamente extraño y ajeno. Era una persona completamente diferente. Acostumbrarse a eso era imposible. La enfermedad de su madre estaba progresando rápidamente. De vez en cuando, el padre de Pancho admitía a su esposa en un centro de tratamiento especializado. Cuando ella regresaba, estaba sorprendentemente tranquila e indiferente. Parecía haber menos problemas, pero seguía siendo difícil ver a un ser querido en ese estado. Al final, ella se escapó de nosotros. Pancho negó con la cabeza. Empacó sus cosas y se fue. No tenía nada, absolutamente nada. Mi padre la había declarado incompetente, lo que significaba que no podía administrar ninguna de las propiedades. Pero mi padre aún le compró un apartamento en otra ciudad, lejos de aquí. Al parecer, comenzó una nueva vida allí con alguien de su pasado, algún viejo admirador, él consciente su locura. Mi madre decidió vivir lejos de nosotros. Aún nos considera sus enemigos. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo?
una persona tan enferma, vivir independientemente? Preguntó Lucita sorprendida. Por lo que Pancho había dicho, parecía que su madre necesitaba cuidados las 24 horas. El tratamiento que mi padre le consiguió mejoró significativamente su estado, explicó Pancho. Ahora mi madre puede funcionar en la sociedad, su olvido desapareció, y ya no es un peligro para sí misma ni para los demás, eso es lo que dijo el especialista. Pero quedan algunas rarezas, odia a mi padre, que ha hecho tanto por ella, lo considera una mala persona, un traidor. Y lo más difícil para mí, me odia a mí también. Piensa que me alié con mi padre porque tiene poder y dinero. Mi madre intentó llevármelo con ella, me rogó que dejara a mi padre, llamándolo de todas las formas posibles, asegurándome que él era peligroso para mí, que me convertiría en como él. ¿Como él? Frío, calculador, cruel, capaz de cualquier cosa para lograr su objetivo. ¿Tu padre realmente es así? En ese momento, Lucita ya había conocido al padre de Pancho, Hernando Rico. Le causó una muy buena impresión, impecablemente educado, ingenioso, amigable, nada que ver con el monstruo que su esposa parecía creer que era. Bueno, claro, mi padre tiene un carácter fuerte, después de todo, dirige un gran negocio. Pero, por supuesto, no es la terrible persona que mi madre cree que es. Es solo el resultado de su enfermedad, nada más. ¿Cuántos años tenías cuando tu madre se enfermó? ¿Cuándo comenzaron los primeros signos? Probablemente tenía unos 14 o 15 años. Y ella nos dejó, o mejor dicho, se escapó, culpándome de todos los pecados, cuando ya estaba en mi tercer año de universidad. Ya era lo suficientemente grande para entender lo que pasaba. ¿Y qué pasó? ¿No has vuelto a comunicarte con ella desde entonces? Nos comunicamos. Rara vez intercambiamos mensajes, y aún menos nos llamamos. Me cuesta hablar con ella, vive en su propio mundo, sigue diciendo que debería escuchar mi conciencia y que absolutamente debo alejarme de mi padre. Me ve como una traidora, pero al mismo tiempo, está tratando, a su manera, de guiarme por el camino correcto. Por cierto, alguien la cuida, mi padre contrató personas. Ella no nota nada, pero una persona con esa enfermedad necesita supervisión constante. No confiamos en los cuidadores que tiene, así que la gente de mi padre la está observando, asegurándose de que no vuelva a, bueno, perderse nuevamente, como lo hizo hace unos años. Mi padre es una persona muy responsable, sigue haciendo todo esto por ella. Es una lástima que ella no lo aprecie. Sí, es una historia dura. Ni te imaginas. Después de la revelación de Pancho, se acercaron aún más. Él había compartido su secreto, el más profundo y pesado de todos, y se había abierto completamente a Lucita. Probablemente le costó mucho esfuerzo. Un año después de conocerse, Pancho le propuso matrimonio a Lucita. Pero no fue una propuesta como la de la mayoría de las parejas. Su conversación fue seria. Lucita, te amo, y quiero pasar mi vida contigo. No puedo imaginarme a nadie más como mi esposa. Lucita miró a Pancho sorprendida. Decidí hace mucho tiempo que quería proponerte matrimonio. Compré el anillo hace unos meses. ¿Pero por qué esperaste tanto? Lucita no pudo evitar sonreír. Sentía como si cientos de mariposas estuvieran revoloteando en su estómago. No es tan simple. Sabes, te hablé de mi madre. Su enfermedad podría ser genética, ¿sabes? No me gustaría que tuviéramos hijos. No, me encantaría tener hijos. Pero tengo miedo de que puedan heredarlo. ¿Lo entiendes? Lucita asintió. Claro, lo había pensado muchas veces desde que Pancho le contó la verdad sobre su madre. La decisión de Pancho de no tener hijos estaba motivada por el sentido común. Sería egoísta traer al mundo niños que pudieran estar enfermos. Y Lucita estaba dispuesta a eso, estaba dispuesta a renunciar a la maternidad solo para quedarse con la persona que amaba. Después de todo, podrían adoptar un niño de un orfanato,
esos lugares estaban llenos de niños necesitados. Así que antes de que respondas, piensa bien. Pesa todo adecuadamente. ¿Qué hay que pensar? Por supuesto, estoy de acuerdo, dijo Lucita con confianza y abrazó fuertemente a Pancho. Él parecía tan asombrado, como si no pudiera creer su felicidad. Fue increíblemente conmovedor. La boda fue grandiosa y lujosa, incluso las redes sociales locales hablaron de ella. Tomás y Agacia vinieron. Por cierto, el hermano de la novia y el padre del novio, Hernando, rápidamente encontraron puntos en común, lo cual le gustó mucho a Lucita. Y luego, comenzó la verdadera vida familiar. La joven pareja decidió mudarse al apartamento de Pancho, amplio, elegantemente amueblado y recién renovado. Allí estaba acogedor y cómodo. Pero después de un año de feliz vida matrimonial, las cosas empezaron a cambiar. Lucita comenzó a darse cuenta de que constantemente confundía las cosas, fechas, horarios, hechos, olvidaba dónde había colocado tal o cual objeto, e incluso le costaba orientarse en el espacio. Al principio, atribuyó todo esto al cansancio y no mencionó sus preocupaciones a Pancho, pensando que no había necesidad de preocuparlo. Pero luego tuvo que pedirle ayuda a su esposo. Él entendió su problema y la llevó a un médico que le recetó vitaminas para la memoria y algunos medicamentos. Pero el estado de Lucita seguía empeorando, los síntomas se agravaron y luego empezaron las alucinaciones, tanto auditivas como visuales. ¿Cómo podía confundir, por ejemplo, el color de un vestido? Lucita estaba segura de que había comprado un vestido de un color en una boutique el día anterior, pero a la mañana siguiente, cuando revisó su armario, el vestido era de un color completamente diferente. Hubo muchas historias de este tipo, sucediendo todos los días. Era aterrador y desconcertante. En el trabajo también comenzaron los problemas. Lucita, que antes era conocida en la empresa por su precisión y meticulosidad, empezó a cometer errores graves en los informes. No podía concentrarse, no podía recordar las plantillas de trabajo ni los algoritmos que, antes, le parecían profundamente arraigados en su memoria. Eventualmente, Pancho sugirió que su esposa dejara su trabajo. Es obvio que algo está pasando contigo, necesitas descansar, y el trabajo solo te está añadiendo más estrés. Y como empleada, no estás rindiendo bien en este momento, sin ánimo de ofender. Lucita asintió. Claro, Pancho tenía razón en todo. Él la envió a un sanatorio. Allí, parecía sentirse mejor. Surgió una chispa de esperanza de que todo esto había sido debido al agotamiento y que ahora Lucita se recuperaría. Pero en casa, todo continuó, lapsos de memoria, alucinaciones y desorientación. Lucita empezó a tener miedo de salir sola, aunque, a veces aún se obligaba a hacerlo, no quería convertirse en una persona indefensa. Pancho observaba a su esposa con preocupación y simpatía, buscando médicos que le recetaran nuevos medicamentos. Sin embargo, no ayudaron a Lucita. Los especialistas examinaron a Lucita de manera informal y no se registró nada en su historial médico. Pancho dijo que era mejor así por ahora, porque, bueno, esto pasará tarde o temprano, pero los registros quedarán. ¿Quién sabe cómo eso podría afectar tu carrera futura? ¿Y si decidimos adoptar un niño de un orfanato? Creo que el diagnóstico de una madre potencial podría entorpecer las cosas. Lucita estuvo de acuerdo con Pancho también en eso. Realmente no sabía a quién agradecer por tener un esposo tan cariñoso y comprensivo. Era tan importante sentir el apoyo de un ser querido cuando estás pasando por algo así. Hoy, Lucita tenía planes, por lo que se sentó en su tocador, quería maquillarse ligeramente para disimular las ojeras bajo sus ojos. Saldría, y necesitaba lucir presentable. El día anterior, Lucita había escuchado accidentalmente una conversación entre Pancho y su padre. De esa conversación, se entendió que Esmeralda Villarruel, la mujer que una vez abandonó a su esposo e hijo debido a su enfermedad, la madre de Pancho, estaba viniendo a la ciudad.
Después de que Pancho terminó su conversación con su padre, Lucita lo bombardeó con preguntas. «Tu mamá viene, ¿verdad? ¿La vas a recibir en la estación? ¿Viene para quedarse o es solo una visita? ¿La extrañas? Mi querida, qué curiosa eres». Pancho sonrió condescendientemente, como si fuera una niña pequeña. «No sé ni por dónde empezar. Tantas preguntas. ¿Puedo conocerla?» «Bueno, no es una buena idea». Pancho negó con la cabeza. «Verás, mamá es una persona profundamente enferma. Y no estás precisamente estable tú misma en este momento. No creo que conocerte fuera beneficioso para ninguna de las dos». «¿Pero cómo puede ser eso?» «Seguramente, ella querrá conocer a la esposa de su único hijo. Créeme, no tiene ningún sentimiento familiar hacia mí. Su enfermedad destruyó todo. Mamá viene solo para solucionar algunos asuntos con documentos. Yo la ayudaré con eso, por supuesto. La recibiré, la llevaré a donde necesite ir, es mi deber como hijo». Lucita sintió nuevamente en acuerdo. Se había acostumbrado a escuchar a Pancho en todo. Si él pensaba que era mejor no conocer a Esmeralda, entonces debía hacerlo mejor. Aún así, Lucita no podía evitar sentir el deseo de conocer a su suegra. Ni siquiera sabía por qué. Esa era la mujer que había criado a su querido esposo, así que también era una persona importante en la vida de Lucita. Además, sin trabajo y sin mucha interacción social, Lucita se sentía aburrida entre las cuatro paredes de su casa. Esto podría ser un poco de variedad. Lucita solo quería ver a Esmeralda desde lejos, nada más. Lucita se preparó y pidió un taxi. Últimamente, había tenido miedo de conducir sola, ¿y si algo sucedía en el camino? Un accidente podría ocurrir fácilmente. Se puso un nuevo traje de pantalón y gafas de sol que le cubrían la mitad de la cara, por si acaso Pancho la reconocía inesperadamente con este nuevo look. Lucita llegó a la estación de trenes. Sabía en qué andén llegaría el tren que traía a Esmeralda, había visto la nota en el cuaderno de Pancho, así que lo recordaba. A veces, ciertas cosas aún se quedaban en su memoria. La estación estaba llena, pasajeros, sus acompañantes y personas despidiéndose, todos apurados, empujándose, ajetreados. Lucita se apartó un poco, ya que faltaban unos 20 minutos para que llegara el tren. No quería pasar ese tiempo en la multitud. Lucita se sentó en los escalones de un viejo edificio pequeño, quizás una taquilla cerrada hace mucho o alguna sala de servicio. Estaba tranquilo allí, en paz. Entonces, la atención de Lucita fue atraída por una escena extraña, un grupo de adolescentes, una mezcla de chicos y algunas chicas, de unos 13 a 15 años. Había rodeado a alguien y claramente lo estaban intimidando. El sonido de risas crueles y bromas hirientes llenaba el aire. Por la forma en que se movían los adolescentes, estaban empujando a alguien pequeño y frágil. Lucita, sin pensar en las posibles consecuencias, se acercó a la multitud. Instintivamente sintió que alguien débil e indefenso necesitaba su ayuda. Solo más tarde, cuando analizaba la situación, se dio cuenta de que los adolescentes podrían haberle hecho cualquier cosa a ella también, físicamente, no eran mucho más débiles que los adultos. Pero aparentemente, el factor sorpresa jugó a su favor y además, para esos chicos crueles, Lucita aún era vista como parte del mundo adulto. Reaccionaron ante su aparición exactamente como se esperaba. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?». Las caras de los adolescentes estaban confundidas, algunos incluso parecían asustados, pero uno de los chicos empezó a mirarla con un desafío audaz. «Llamaré a la policía». ¿Sabes siquiera por qué podrías meterte en problemas? Yo estoy bien. Tengo 13 años. Exclamó el chico más joven con exagerada confianza. Tienes 13 años, pero solo te registrarán, el resto de ustedes enfrentará consecuencias graves. Después de estas palabras, los adolescentes se dispersaron como hojas al viento.
Un momento estaban allí, y al siguiente, con un chasquido de varita mágica, se habían ido, corriendo hacia la plaza de la estación sin necesidad de ninguna orden, como si todos se hubieran puesto de acuerdo en marcharse. Solo quedaron dos personas en el patio trasero del viejo y desvencijado edificio, Lucita y la víctima de esta jauría de chacales, una chica gitana de 14 años. Su pelo negro y desordenado y sus ojos marrones, grandes y aterrados, miraban a Lucita. Manchas rojas, brillantes como la carmesí, destacaban en su rostro oscuro. Su larga falda de colores estaba cubierta de manchas de tierra. ¿Estás bien?, preguntó Lucita a la chica gitana. Estoy bien, respondió la chica en voz baja, observando de cerca a su salvadora. Gracias por intervenir. Por cierto, tomaste un riesgo. ¿Cómo así? Así. Son peligrosos, podrían haberse vuelto contra ti. Soy adulta. ¿Y qué? Ellos rondan la estación todo el tiempo, incluso le roban a los hombres adultos. Les gusta especialmente robarles a los borrachos. Y dicen cosas sobre nosotras, las gitanas, como que todas somos así. ¿Qué querían de ti? Querían llevarse mi oro, anillos, pendientes, son regalos de mi abuela. No los entregaría por nada. Tal vez deberías denunciarlos a la policía. ¿De qué serviría? ¿Viste al más joven? Su tío es el jefe de la estación local. Y sabe todo de ellos, no hará nada para ayudar. Escucha, aún podrías estar en peligro, sugirió Lucita. Probablemente no te dejarán en paz, ¿cierto? ¿Y si te acompaño hasta donde estén tus adultos para que no te molesten en el camino? No me molestarán, dijo la chica gitana con confianza. Ahora estoy a salvo, a diferencia de ti. ¿Qué? Lucita no entendía. Tú estás en peligro, un gran, gran peligro, dijo la chica, mirando a Lucita directamente a los ojos. Lo veo, estás en problemas. Y, sabes, podría terminar de forma muy trágica. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes explicar más? Lucita miró a la chica gitana con ojos suplicantes. Por alguna razón, creyó en ella, creyó cada palabra que decía. Pero en su mente comenzaban a surgir otros pensamientos, ¿y si todo esto solo está en su mente? ¿Y si es una de sus alucinaciones? Pero, curiosamente, sus visiones nunca habían sido tan vívidas y realistas antes. No veo todos los detalles. No soy una adivina tan fuerte como mi abuela, pero veo problemas. Veo a alguien cercano a ti, fuerte, guapo, pero no puedes confiar en él. Te está llevando lentamente al abismo, cuidadosamente, como una araña, y tú lo amas. No confíes en él. ¿Es mi esposo? Realmente quiero ayudarte. Tú me salvaste, pero yo no puedo. Frustrada, golpeó su puño contra su palma abierta. No funciona. Todo lo que puedo ver es que hay alguien con quien necesitas hablar y está muy cerca. Está llegando rápido, justo a este lugar. Probablemente está en el tren ahora mismo. Parece eso. ¿Se acerca? ¿En el tren? Entonces, tal vez, esa es mi suegra. Pero no debería hablar con ella, eso es lo que dijo mi esposo, porque ella no está bien, tiene problemas, bueno, con la cabeza. No lo sé, la chica se encogió de hombros. Estaba mirando fijamente a los ojos de Lucita, como si tratara de leer algo importante allí. Esta persona, la que viene, es la única que te dirá la verdad. Sí, no se conocen personalmente, eso lo veo, pero esta persona sabe mucho sobre ti. Parece que entiende que estás en peligro y quiere ayudarte. A esta persona debes confiarle completamente. Pero él es débil. No entiendo nada. Todo debería ser al revés. ¿Dices que tu suegra está viniendo aquí en tren ahora? Sí. Mi esposo fue a recibirla. Y yo también estoy aquí. Mi consejo, si quieres vivir feliz, habla con ella sola, sin tu esposo, cara a cara.
y todo lo que diga será la pura verdad. Estoy completamente confundida. Perdón, tengo que irme, dijo la chica gitana de repente, como si se hubiera asustado. No te preocupes por mí. Esos lobos están oliendo por otro lado. No me atraparán hoy. Con eso, la chica se apresuró hacia el andén y desapareció rápidamente entre la multitud. Lucita se quedó perdida en sus pensamientos por un momento, luego se dirigió hacia las vías, donde el tren que necesitaba llegaría en unos 5 minutos. Desde lejos, Lucita vio cómo su esposo ayudaba a una mujer con un traje elegante a bajar del tren. Esmeralda lucía como toda una dama, delgada, erguida, con estilo, vestida con ropa cara. Pancho y Esmeralda caminaban rápidamente por el andén, conversando animadamente. Lucita se mantuvo a distancia. Su plan inicial era solo ver a su suegra. Por alguna razón, no había fotos de ella en casa, solo un par de imágenes de cuando Pancho todavía era niño. Pero después de las palabras de la joven gitana, Lucita se dio cuenta, tenía que hablar con esa mujer, simplemente tenía que hacerlo. Pancho y su madre entraron a un café de la estación. Pidieron café y pasteles. Parecía que planeaban discutir algo allí. Luego sonó el teléfono de Pancho. Contestó, salió del café y se sentó en una plaza cercana. Esto sucedía con frecuencia, a veces los empleados o socios lo llamaban por un asunto importante. Y si Pancho se iba solo, significaba que la conversación sería larga. En ese momento, Esmeralda quedó sola en el café y Lucita lo vio, esta era su oportunidad de hablar cara a cara con su suegra, tal como le había aconsejado la gitana. ¿Qué tenía que perder? Nada en absoluto. En el peor de los casos, Esmeralda pensaría que era rara. Bueno, Lucita ya estaba acostumbrada a eso. Todos pensaban lo mismo últimamente, y no sin razón. Pero la gitana había insistido tan confiada en la conversación, y Lucita de alguna manera le había creído. Tenía que intentarlo. En cualquier caso, Lucita entró al café y se acercó a su suegra. Sorprendentemente, Esmeralda la reconoció de inmediato. «Lucita», exclamó Esmeralda. «¡Qué sorpresa! De hecho, vine aquí solo por ti». ¿De verdad? Lucita estaba completamente perdida ahora. «Claro. Vamos a alejarnos de aquí. No podemos dejar que Pancho nos vea juntas. Tú también te estás escondiendo de él, ¿verdad?» «Sí», admitió Lucita, ahora completamente confundida. Se movieron a un área apartada cerca del baño de mujeres, donde no había nadie alrededor. «Así que, así eres tú». Esmeralda tomó la mano de Lucita. «Hermosa, tan joven. Tienes que creerme ahora mismo, cada palabra que diga. Estás en gran peligro. Y ahora tú estás diciendo lo mismo». «¿Qué? No eres la primera persona que me dice esto hoy». «Escucha con atención», continuó Esmeralda. «No tenemos mucho tiempo. Sé que Pancho te habló de mí, que estoy loca, que no puedo confiar en mí, que reunirme contigo es peligroso. Eso no es cierto. Estoy cuerda, y tú también lo estás. Todo está bien contigo. No estás enferma». Lucita se estremeció ligeramente, sus hombros se tensaron. Así que Esmeralda sabía sobre su condición. Me pregunto si Pancho se lo contó. Lucita ni siquiera había compartido sus preocupaciones con Tomás, no quería preocuparlo. No te sorprendas. Cuando vi las fotos de la boda en las redes sociales de Pancho, me empecé a sospechar. Y luego dejaste tu trabajo, te quedaste en casa, comenzaste a comportarte de manera extraña. Todo eso lo supe por tu jardinero, seguimos en contacto. Fue entonces cuando lo entendí. Lo mismo me pasó a mí», dijo Esmeralda rápidamente. «Pero luego, gracias a una buena persona que realmente se preocupó por mí, lo entendí todo. Mi esposo Hernando. Bueno, el padre de Pancho,
hizo esto a propósito, movía las cosas, me hacía parecer una tonta, hasta metió drogas que causaban pérdida de memoria y alucinaciones en mi comida. Estaba intentando sistemáticamente hacerme parecer loca, mientras fingía ser mi amigo, mi esposo cariñoso. Y yo le creía, realmente pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Era aterrador. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo todo esto? Obviamente, para hacerme parecer incapaz y quedarse con nuestra propiedad compartida, además de mi herencia de mi padre, que no era pobre. Hernando siempre quiso más, y por dinero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. También quería tener control total sobre nuestro hijo. Yo nunca estuve de acuerdo con sus métodos de crianza, no me gustaba la forma en que estaba moldeando a Pancho. Pero mi hijo siempre ha estado tan atraído por su padre. Esmeralda estaba desesperada, y entonces un amigo de la infancia le echó una mano. Este hombre había estado enamorado de ella durante mucho tiempo e hizo todo lo que pudo para salvarla. Había estado siguiendo los movimientos de Hernando y notó que era él quien estaba moviendo las cosas en la casa, además de tirar o arruinar las pertenencias de su esposa a escondidas. Y, lo más aterrador, estaba poniendo un polvo en su café. Un día, llevé el café a análisis, compartió Esmeralda sus recuerdos. Resultó ser una sustancia que afectaba la mente. Y fue entonces cuando lo entendí todo. Me di cuenta de que tenía que huir. Huir de la ciudad, huir de este hombre aterrador mientras aún estuviera viva. Luchar contra él era inútil, era demasiado poderoso, con dinero, conexiones e influencia. Pancho ya estaba perdido, estaba bajo la influencia de su padre, haría cualquier cosa por dinero. Me duele admitirlo, pero los genes tomaron el control. Es tan difícil de creer. Lo entiendo, querida. Pero piénsalo, lo mismo te está pasando ahora, ¿verdad? Lucita sintió lentamente. Sí, lo mismo, alucinaciones, lapsos de memoria, confusión constante con mis cosas. Y aún así, era difícil de creer. Eso es. Tienes que irte. Sal por la puerta trasera. Susurró Esmeralda. Él ya está de vuelta en el salón principal. Yo saldré hacia él, como si nada hubiera pasado, y le pediré reunirme contigo. Él se negará, por supuesto, y me amenazará con el hospital otra vez, y yo me iré. Pero lo que vine a hacer aquí ya lo hice. No vine en vano. Lucita se estiró en la cama y abrió los ojos, sonriendo al ver los alrededores familiares y queridos de su habitación en la casa de su hermano. En esas paredes, Lucita siempre se sentía segura. Mientras estuviera aquí con Tomás y Agacia, necesitaba recuperarse un poco de todo lo que había pasado, y luego iría a conquistar la capital. Ahora, tenía total libertad de acción. Después de la conversación con su suegra, a quien todos habían retratado como mentalmente inestable, Lucita se dio cuenta de que debía tomar cartas en el asunto. Lo primero que hizo fue instalar cámaras en la casa, y pronto confirmó que la confusión con su ropa, cosméticos y joyas era obra de Pancho. Mientras Lucita dormía, él reorganizaba todo, estropeaba cosas y tiraba algunas. Y sí, su esposo realmente había estado echando un polvo en su comida. Pancho estaba haciendo todo lo posible para hacer que Lucita se sintiera loca, asustada y confundida. ¿A quién podía recurrir Lucita con todo esto? Claro, a Tomás. Estaba furioso cuando vio las grabaciones y escuchó la historia incoherente de su hermana. Fue directamente a buscarla, recorriendo cientos de kilómetros en unas pocas horas, la llevó a su casa, la escondió y la apoyó. En casa, Lucita inmediatamente sintió una sensación de alivio. Agacia se encargaba de ella, era tan tierno y dulce. Mientras tanto, Tomás estaba organizando una reunión con Pancho. Lucita temía que algo terrible ocurriera, que su hermano resultara herido, pero Tomás no era tan tonto como para ir solo. Pancho tampoco prefería correr riesgos, especialmente porque Tomás tenía evidencia en video que podía usarse como prueba si fuera necesario.
Lucita no sabía cómo, pero Tomás había descubierto lo principal. Pancho había estado intentando llevar a Lucita a la desesperación, hacerla parecer mentalmente enferma y completamente loca, para poder sacar eventualmente dinero de su hermano para su tratamiento con psiquiatras privados. Estos médicos no registrarían oficialmente ni emitirían diagnósticos que pudieran incapacitar legalmente a Lucita de forma permanente. El plan era tomar el control gradualmente de la fábrica de Tomás, una forma de lucrar con los sentimientos de un empresario exitoso por su hermana menor. Lucita era solo una pieza en el juego. El objetivo final de Pancho desde el principio había sido Tomás. Al final, Pancho y Lucita se divorciaron rápidamente. No habían acumulado propiedades conjuntas y afortunadamente no había hijos involucrados, por lo que el divorcio fue rápido y sin complicaciones. Lucita se levantó de la cama y se acercó a su tocador. Todos los pequeños frascos estaban exactamente donde los había dejado ayer. Era asombroso cómo detalles tan pequeños podían traer tanta alegría. Lucita sonrió a su reflejo en el espejo, piel fresca y clara, un leve rubor y sin rastro de las oscuras sombras bajo sus ojos. Hoy, había soñado con esa misma chica gitana. La chica asintió aprobatoriamente y sonrió en silencio, como si felicitara a Lucita por haber hecho lo correcto y salvarse a sí misma. Lucita había logrado agradecerle, porque si no hubiera sido por la advertencia de la gitana, probablemente no habría creído las palabras de Esmeralda y tal vez nunca habría hablado con ella.